Anónima es un concepto que no tiene que ver tanto en este caso con la idea de que no sepamos quién es el que lo hace, como con la utilización de materiales o de ideas o de referencias o de formas de trabajar que pertenecen a una colectividad o que no se sabe muy bien de quién son. Lo que pretende, sobre todo ese concepto, es decir, bueno, la cultura es algo que se conforma con el paso de mucha gente, de muchos años, con una tradición, con un legado que nos llega a nosotros en forma de películas, de novelas, de decisiones políticas, de vida, ¿no? De vida también y de sociedad. Es una especie de territorio en el que la cultura juega a esta especie de juego, valga la redundancia, de multiplicidades, de sedimentos, de capas que se interponen y que al final acaban mostrándolo de una manera muy concreta, porque un artista muy concreto las está interpretando, ¿no? Aunque no es una retrospectiva, hay proyectos que están desde los 90 hasta ahora. Es como mirar hacia atrás y ver cómo se reactivan no solamente piezas que tienen 30 años y al estar con otras que son más actuales, que son incluso hay algunas que están en proceso de investigación o de estudio, poder verlos de repente no solamente en el espacio, sino todas esas connotaciones que están generando, todas esas, digamos, contaminaciones, pero en el buen sentido de la palabra, que yo creo que le viene muy bien no solamente a la obra, sino que el propio espectador pues le va a venir perfecto para poder hacerse una idea de la manera de trabajar y sobre todo de ver de poder relacionarse con obras que de otra manera sería muy difícil. Hay tres, digamos, elementos. Estamos en una sala donde el tiempo es fundamental, todo el tiempo, digamos, todo el tema del tiempo está muy presente en el trabajo de Chuspo, en todo el arte. La idea del artista es trascender precisamente su tiempo y el tiempo está presente, pero aquí en concreto hay un análisis del tiempo muy claro, tanto en esta sala. Pasamos a otra sala más amplia, la más amplia de toda la exposición, que se conforma con una serie de proyectos que tienen la particularidad de estar hechos de una manera similar, es decir, con elementos dispares que después conviven muy bien entre sí en el espacio en el que están expuestos y que coinciden que cada uno de ellos tienen después elementos audiovisuales, un vídeo, una película, donde acaba explicándose de una manera audiovisual este proyecto. Y después tenemos una tercera sala que se conforma con estos proyectos que he dicho de tejido, hecho con materiales también encontrados o comprados, pero que eran un material también anónimo, los celuloides, postales usadas, antiguas, que he ido coleccionando y comprando Chuspo a lo largo de los años y que conforman en sus caras unos paisajes irreales, casi como imaginarios colectivos de la idea de paisaje. Y después acabamos con un proyecto maravilloso que es el estudio, cómo hemos transportado el estudio de Chuspo de una manera sui generis, obviamente, no literal, a la sala de exposición. Entonces ahí vemos elementos desde mobiliario que forma parte de su estudio hasta piezas que no forman parte stricto sensu, ¿no?, de la exposición, pero que evidentemente conforman la historia artística de Chuspo. Incluso tenemos una cámara, un monitor que está mostrando en tiempo real su estudio, que generalmente está vacío, ¿no? Bueno, yo creo que las obras han ido pasando de ser más formalistas y más de estudio a ser obras más de campo y más de trabajos de investigación, en los que realmente se han ido generando cada vez más significados y con esa apertura que genera pues tu relación que tienes con lo que te rodea, ¿no? O sea, no son obras cerradas, sino abiertas en el sentido de que se van incorporando cada vez más elementos, porque aunque parecen obras que han estado hechas en su tiempo, pues yo sigo con ellas, no al mismo ritmo que en el momento que se estaban realizando, pero sí siguen estando abiertas para poder incorporar nuevos campos de estudio. Entonces ahí es donde yo creo que está como el eje central de todas las propuestas. Es muy importante que quien venga a ver la exposición se deje transportar un poco por la manera en que está montada la exposición y por la manera en que Chuspo ha ido conformando, digamos, estos proyectos a lo largo de los años.
a partir de la información hemos hecho unas cartelas muy explicativas donde hay una introducción a cada uno de los proyectos para que pueda cada uno entrar en ese proyecto, hacer lo propio e interpretarlo posteriormente según su experiencia propia, ¿no? Yo creo que ese sería un poco el ánimo, ¿no? o la voluntad de esta exposición, ¿no?